Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña un buen amigo de esta casa, Jesús Espeja. Buenos días. Buenos días, Jesús. Fraile dominico y pensador. Hombre, ¿qué menos podemos hacer en la vida que pensar, no? Bueno, pensar y decir lo pensado y comunicar lo pensado, que Ya no es sabe tan lo- frecuente. Ya sabe lo que se decía ya en el siglo XVII, ¿no? Pienso, luego existo. Bueno, sobre eso habría mucho que discutir. Bueno, claro, pero eso Pero- ya es el eslogan que se hace También. desde siglos, ¿eh? También es verdad, también. Es un hombre que, como buen dominico, está acostumbrado a dialogar. Para dialogar hay que pensar, hay que meditar durante mucho tiempo y Jesús Espeja en su último libro con San Pablo precisamente habla de eso, de meditar, la meditación, en este caso sobre la Iglesia, meditación sobre la Iglesia, lo que no se puede decir, que es un subtítulo absolutamente sugerente y que me obliga a preguntarte, lo primero es, ¿qué es lo que se puede y lo que no se puede decir en esa meditación sobre la Iglesia, Jesús? Bueno, yo creo que lo que no se puede decir, alguien puede pensar algún secreto que hay que sacar de la Iglesia o contra la Iglesia o a favor de la Iglesia. Lo que no se puede decir propiamente es lo que no se puede definir, que es sencillamente lo que se cree. El misterio de la Iglesia, precisamente porque es presencia de lo divino en lo humano, no admite una definición que sea, diríamos, la única, Ujú. sino que solo admite aproximaciones. Y en este libro, que titulo Meditación, no son especulaciones intelectuales sobre la Iglesia, sino que es un intento por expresar mi fe en la Iglesia. ¿Por qué digo meditación? Pues hace ya muchos años que yo tuve, ya desde estudiante, a dos grandes maestros, Delibac Ujú. y Congar. Y realmente el título Meditación, además de que responde a la idea de que a la Iglesia como acontecimiento se vive, no se define, pues de alguna forma también evoca el libro de Delibac, a mediados del siglo pasado, que tituló Meditación sobre la Iglesia, Ujú. y que yo creo que sigue hoy de actualidad. Pero dices que no sé, que hay que vivirla, sentirla y no definirla, y sin embargo, durante demasiados años probablemente no hemos hecho otra cosa desde el interior de la Iglesia que tratar de definirla a sí misma, a su relación con el mundo y a la forma de actuar en cada latido prácticamente. Bueno, no tiene nada de extraño. Hemos intentado definir a Dios y hemos pensado que Dios cabía en nuestras cabezas. Ujú. Pues si realmente aceptamos que Dios no cabe en nuestras cabezas, que siempre desborda todas nuestras categorías, y aceptamos que la Iglesia también es la presencia de Dios en lo humano, pues tenemos que concluir que no es posible dar una definición ni de Dios ni de la Iglesia, sino que solamente solo caben aproximaciones en un lenguaje simbólico. Lo que pasa es que las definiciones aportan un cierto grado de seguridad, que en buena medida es una de las claves para la supervivencia de las instituciones, y en este caso de una institución como, bueno, probablemente la única institución que ha sobrevivido durante tanto tiempo. Sí, ahí está el equívoco. Es creer que el Dios revelado en Jesús de Nazaret nos da seguridades. Y nos da unas seguridades para poder caminar por la vida Ujú. tranquilitos e instalados. Es un antídoto contra el miedo. O parece que esa Claro. tesis nos vendería un... A la hora de verdad, el Dios revelado en Jesús de Nazaret, desde dentro de nosotros mismos, nos da confianza, no seguridad. no seguridad. Es decir, es una llamada continua a que nosotros comprendamos y actuemos y existamos no desde nosotros mismos como centro absoluto, sino desde alguien que es el centro absoluto más íntimo a nosotros que nosotros mismos, que nos está continuamente impulsando, pero a quien no podemos atrapar con las categorías de nuestra cabeza. Es decir, respecto a Dios, tenemos que concluir, tal como se ha revelado en Jesús de Nazaret, que nos precede, nos origina continuamente, nos sostiene, pero es el centro y tenemos que descentrarnos, es decir,
salir de nuestra propia tierra para abrirnos a esa presencia de Dios tal como se reveló en Jesús de Nazaret. Y esto es la fe cristiana. Pero no nos habían enseñado durante tantos años que el centro estaba en Roma. Que Jesús estaba en Roma. Evidentemente no. Nosotros confesamos como cristianos que Jesucristo es palabra que ilumina a todo ser humano que viene a este mundo. Luego no lo podemos localizar solo en un lugar o en un espacio, eso es lo primero. Y segundo, hay que hacer también esa presencia de Dios en todas las religiones. Luego no solamente está Dios presente en el Vaticano, está presente y se hace presente en todos los seres humanos que, experimentando esa presencia de Dios, se abren sinceramente a ella. Y eso es algo que sí que apuntaba el Concilio Vaticano II, que yo creo que es un poquito la clave de bóveda de este libro y de tu reflexión. Hemos celebrado hace nada los 50 años del comienzo. Tu anterior libro también hablaba de esto, de los 50 años del Concilio Vaticano II. Es en esta clave en la que quieres meditar sobre esta iglesia, sobre la iglesia también que salió o que debió salir del Concilio Vaticano II. Da un paso más. Este libro ya responde un poco a lo que el Papa actual, el Papa Francisco, llama iglesia en salida. En salida. Es decir, este libro... me recuerda mucho a Emaús, fíjate. No a los discípulos que ya han encontrado y están regresando a Jerusalén, sino a los que están ya caminando con el resucitado, pero sin saber exactamente... Sí, no solamente... Lo dijo el Papa el otro día, además, la diferencia entre caminantes y peregrinos, o entre... No recuerdo exactamente los términos. El saber hacia dónde vas, o qué quieres, o hacia dónde quieres encaminar tus pasos. En el fondo, cuando a Jesús le preguntaron, ¿dónde vives? Venid y veréis. En el fondo es sal de tu propia tierra. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer hoy. Vivir el misterio de la Iglesia como un dinamismo vivo en la historia. Por eso, en este libro, lo que trato es de procesar los 3 desafíos que hoy tiene la Iglesia y que ya los apunta el Papa actual en la exhortación, la alegría o el gozo del Evangelio. El primer desafío que tenemos, y que está clarísimo ya, es ¿de qué Dios estamos hablando? La presencia de Dios que siempre está con nosotros y es el que fundamenta nuestra esperanza. El segundo también el pluralismo. ¿Cómo respondemos al pluralismo no solamente cultural, sino también religioso? Y a religioso. Y a religioso, pues claro. Estamos en una sociedad donde por primera vez hay, no digo que la mayoría del planeta, pero sí hay una sensible minoría de seres humanos que no creen. No, y sobre todo hay una gran mayoría, incluso de creyentes, que se mantienen en una superficialidad y no viven la trascendencia. Pero ese es un desafío tremendo que tenemos ahí. Y el tercer desafío es cómo respondemos a este mundo machacado por la injusticia y por la escandalosa pobreza. Yo creo que es precisamente por ahí donde tiene que encontrar la Iglesia su camino y donde puede llevar a cabo su verdadera reforma. Yo creo que, echando un ojo a este magnífico libro, da la sensación como si le hubieras escrito el programa de gobierno a Francisco, porque son 3 ejes vertebradores también de lo que está apuntando, o más que apuntando, Bergoglio en su pontificado. Esos 3 ejes creo que hay que completarlos incluso con la visión que acentuó ya al final el Papa Benedicto y también cuando sacaron su documento sobre la fe. Yo creo que el gran reto que ya tenemos dentro de la Iglesia hoy es crecer en la fe, entender bien qué es la fe cristiana. El segundo reto, hay que revisar muy a fondo la lógica del poder en la Iglesia. El poder y el servicio. El poder y la comunión y el servicio. Y el tercer desafío que tenemos, que no acabamos de unirlos, es la experiencia de Dios misericordioso revelado en Jesús de Nazaret y la opción clara por los excluidos, por las víctimas de la historia. Solamente si logramos unir esto, no solo en teoría, sino en la práctica,
es cuando será posible una evangelización. Pasa que desde esta institución, perdona que te interrumpa, Jesús, parece difícil esto último que dices. A ver, igual soy un poco injusto, pero cuando es desde muchos rincones de la sociedad se plantea a la Iglesia, a la institución, como gran causante de esos males que sufren tantas víctimas en el mundo. Pues represiones, prohibiciones, esa sensación del dogma, del no. Lo comentábamos antes fuera de micrófono, la diferencia entre la Gaudium et Spes y el catecismo, esa propuesta de iglesia que sale hacia el mundo o esa iglesia que le pone normas al mundo. Sí, es una gran dificultad, pero no olvidemos que esa dificultad está fuera y dentro de la iglesia. Yo creo que todas las revoluciones que hay ahora tienen su dimensión positiva. Cada vez menos el ser humano ya se resigna a someterse a una legislación y a un poder, sea político, sea económico, sea eclesiástico. Esto es un signo del espíritu. Eso nos está llamando a que nosotros mismos revisemos a fondo nuestra conducta dentro de la iglesia. A mí, cuando veo que creen la gente que todo el problema está en el mundo y que este mundo se ha secularizado y que se ha alejado de la iglesia y que hay que empezar a hacer grandes manifestaciones a ver si se convierten, yo creo que, sin ponerme a condenar a nadie, respetando a todos, el problema está dentro de la misma iglesia. A ver si los creyentes, en nuestra forma de vivir y de actuar, ofrecemos algo que apasione y haga a los seres humanos más felices. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Con la imagen que tenemos, con la sensación de poder revestido. Por mucho que este Papa sí que es verdad que está cambiando el concepto, pasando el poder al servicio, haciéndose más entendible. Sí es cierto que la imagen de la institución está cambiando gracias al impulso de Francisco, que cae bien, que es un hombre que da el alma en sus pronunciamientos públicos, pero no llegamos ya demasiado tarde. Pues yo creo que nunca es demasiado tarde. Sobre todo que aquí no se trata de conquistar nada, se trata de ser auténticos. Entonces yo creo que tampoco es cuestión de inquietarse y a ver cómo a ver cómo conquistamos de nuevo a los que han abandonado la iglesia. No, se trata de plantearse el problema, a ver cómo nosotros tratamos de ser auténticos cristianos porque creemos que esta propuesta es un camino razonable para conseguir la felicidad. Hay una frase en la exhortación El gozo del Evangelio del Papa, hay una frase que es muy importante porque dice él: el mundo busca la felicidad y la quiere lograr a base de amontonar placeres, pero no logra encontrar el camino de felicidad. El gran reto que tenemos es saber si podemos nosotros ofrecer un camino de felicidad, no despreciando el placer del mundo, sino ampliando el horizonte. Y esto es para mí la propuesta de Jesús, que es un reto, de acuerdo, pero apasionante, porque no es un reto para ver si conquistamos al mundo, sino que es un reto para ver si maduramos los cristianos en nuestra experiencia de fe cristiana. Esto es para mí lo más apasionante, lo más fundamental. Y cuando yo escribí este libro, yo lo escribí pensando que ya estábamos en una tercera etapa del concilio, donde hay que acabar con esas tensiones, esos conflictos intraeclesiales, a veces ridículos, condenatorios. De unos y de otros también es verdad. Sí, eso, donde tenemos que aceptar un pluralismo en todos los ámbitos, pero todos tenemos que volver a la experiencia fundamental cristiana, que en el fondo es la experiencia de Jesús de Nazaret, ese lugar donde por fin la humanidad se ha abierto totalmente y se ha hecho transparente a la presencia de Dios amor. Y que nos reconozcan por el mirad cómo se aman y no mirad cómo se pelean y cómo luchan por él. Por eso yo creo que estamos en un momento muy bonito, muy actual para los cristianos, con tal de que ahora nosotros, recogiendo la herencia del Vaticano II,
sepamos actualizarla siendo dialogantes, estando abiertos y dispuestos a aprender de todo lo demás, porque para los cristianos nada humano puede ser ajeno. No sé si recuerdas cuando hicimos el libro para Herder del concilio, que participaste entre otros muchos teólogos. Yo en el epílogo hablaba, desde mi experiencia personal, los que no vivimos el concilio, hemos vivido una iglesia en Cuesta Abajo. Claro, los que habéis pasado por esas tres etapas que tú has mencionado, por las dos que ya han pasado, el concilio, la esperanza, la apertura de ventanas y de puertas, el invierno posconciliar, ¿cómo vivís la actual situación? Y una pregunta, si me la permites, ¿os quedan fuerzas para seguir luchando? Porque los que venimos por detrás necesitamos en buena medida vuestra experiencia y vuestro impulso, que probablemente no lo tengamos. Bueno, hay un himno litúrgico que dice: sembraré mientras haya tiempo. Yo creo que tenemos que aceptar cada uno la limitación, que estamos limitados en el tiempo. Pero donde no hay limitación alguna, sino todo lo contrario, es cuando uno está convencido de algo y lo expresa bien hablando o bien escribiendo. En mi generación, que ya está en el otoño de la vida, pues tiene que haber sobre todo esta motivación profunda. Estar uno apasionado por el amor a la Iglesia y al mismo tiempo estar apasionado por el amor a la humanidad, que son inseparables, desde la experiencia del Dios revelado en Jesucristo, que es una experiencia, que es un encuentro, que no se puede definir muy bien, pero que se vive, y se vive con amor no solamente a la Iglesia, aceptando todas sus incoherencias, aceptándose a sí mismo también con esas incoherencias, y como un amor entrañable a la humanidad, al mundo entero, porque es ahí donde realmente pues se está dando la liberación y la salvación de los seres humanos en y con los seres humanos. Que la mayor definición entonces no es la que se plantea solo en un papel, sino la que se vive, se experimenta y se transmite. Claro. Como transmites tú en este libro, y como hablando de esa tercera parte que estamos viviendo ahora, de abrir caminos, también de futuro, hay un epílogo que a ti te hace especial ilusión. No lo has escrito tú, es lo único que no escribes del libro, pero lo escribe un teólogo, Jesús Díaz Sariego. Un gran teólogo al cual le llevo yo 40 años de diferencia. Pues es un chaval. Claro, es alguien que ya ha vivido, se ha formado después del concilio. Y realmente yo creo que lo más valioso de este libro es el epílogo, porque este hombre es capaz de recoger lo poco bueno que yo digo en el libro y abrir nuevas perspectivas, ya con una mentalidad lógicamente más joven, más renovada, pero él está respirando los imperativos fundamentales del concilio y al mismo tiempo con una gran lucidez lo que está ocurriendo ahora. Jesús Díaz Sariego, que es un gran profesor de Cristología en Salamanca y muy cotizado pues por los alumnos y también en el ámbito teológico. Háblame, para terminar, acabamos de vivir una experiencia nueva en la Iglesia, una ceremonia histórica, que es la canonización de dos papas con la presencia de otros dos, Juan XXIII, el papa que abre el concilio, Juan Pablo II, no sé si decir el que lo cierra. Acabamos de saber que está a punto de oficializarse la beatificación del otro gran papa del concilio, de Pablo VI. ¿Qué significa todo este movimiento? Si significa algo. Bueno, yo creo que está claro que Juan XXIII y Juan Pablo II pues fueron dos papas muy distintos. Vivieron también en situaciones distintas. Para mí lo que les une a los dos pues es el apasionamiento por la causa de Jesús, pero cuidado, una causa no en abstracto, sino más bien la causa de Jesús es la que habla del reino de Dios y de los pobres, y por tanto que une lo divino y lo humano. Juan XXIII lo hizo de una forma profética, exuberante, hablando de los signos de los tiempos, y Juan Pablo II, sobre todo en su primera encíclica,
cuando dice expresamente esto, que el profundo estupor ante la dignidad del ser humano se llama evangelio, y afirma que el camino de la Iglesia es el hombre, yo creo que los dos estaban viviendo apasionadamente precisamente el misterio de la encarnación. Sí, a mí me extraña un poco que Pablo VI haya quedado todavía en la sombra, porque creo que fue el Papa gracias al cual funcionó el concilio. De no haber sido por Pablo VI, el concilio hubiera terminado muy mal y antes de tiempo. Este Papa fue capaz de canalizar la labor, el trabajo del concilio, llegar a un consenso entre las dos grandes tendencias que había en el concilio, lo cual tuvo sus ventajas y sus desventajas en los documentos conciliares. Pero estos documentos reflejan lo que era la Iglesia en este momento. Era un papa para mí, sobre todo, que tenemos que recordar por una encíclica, la Ecclesiam Suam, publicada en el año 1964. Sí, se le recuerda más por la Humanae Vitae. No, fue la encíclica de Pablo VI, verdaderamente fue la Ecclesiam Suam, que canalizó y orientó el concilio. La Iglesia se hace diálogo, la Iglesia se abre al mundo. Esa encíclica nos marcó a mi generación y no podemos dar marcha atrás. Luego, la otra que escribió ya al final, ya es en el 68, después del concilio, es en otro momento muy distinto, y hay que leer esa encíclica dentro del contexto, dentro de lo que estaba ocurriendo en el mundo y dentro de la preocupación de Pablo VI, que era un hombre pues muy delicado espiritualmente y muy preocupado sobre todo por mantenerse fiel a la tradición y mantenerse también fiel al mundo. Dentro de esa tercera etapa del concilio de la que hablas, las canonizaciones simultáneas de Juan XXIII, de Juan Pablo II y la beatificación que parece ser que veremos el 19 de octubre de Pablo VI, ¿significan algo de reconocimiento del concilio, de revaloración? Sí, yo creo que significan para mí algo muy importante. Que dentro del pluralismo que puede haber en la Iglesia y que debe haberlo, el pluralismo significa que hay muchas posibilidades y muchas formas de vivir y de interpretar la fe cristiana dentro de la comunión, pues lo que nos debe unir a todos hoy es precisamente esta experiencia apasionada de la fe, que quiere decir, la fe cristiana no es aceptación intelectual de unas verdades que nos proponen por autoridad. No es aprenderse la lección, no es aprobar una posición al notario. La fe cristiana no se reduce a una ortodoxia en ese sentido. La fe cristiana, ante todo y sobre todo, según ya el Vaticano II, es la apertura incondicional de toda la persona a esa presencia de Dios tal como se ha revelado en Jesús de Nazaret, y que por tanto es algo que tampoco se puede definir demasiado, pero es algo que se vive. Y es ahí donde tenemos que unirnos todos los cristianos, porque esa es la comunión de la Iglesia. Y esa fe pues la garantizamos lógicamente por unos ministerios que hay en la Iglesia, que nos ayudan a mantener la comunión, pero que no la hacen esos ministerios, sino el Espíritu Santo. Y esos ministerios tienen como función servir al Espíritu Santo que está en todos los creyentes. ¿Y no son todos los creyentes? ¿O sí? No solamente en los creyentes cristianos, ni siquiera en los creyentes solo de otras religiones, sino en toda mujer y en todo hombre que viene a este mundo. La Iglesia es signo, es como la luna, no es el sol. El sol es Jesucristo. La Iglesia es el resplandor. Por tanto, ella es el signo de una comunión universal que tiene lugar en todos los rincones del mundo y que nosotros como cristianos proclamamos que ha tenido lugar definitivo y se ha abierto un camino para todos en la conducta histórica de Jesús de Nazaret. Dios con nosotros y humanidad totalmente abierta a la presencia de Dios. Y lamentablemente, ¿cuántas veces me lo has puesto a huevo? Desde la Iglesia estamos en la luna.
Hombre, depende lo que entiendas por iglesia. A veces estamos muy en la luna. Yo creo que se necesita hoy más que nunca ayudar a los mismos fieles cristianos para que vivan la fe no irresponsablemente, aceptando lo que se les dice, sino que vivan la fe como experiencia personal que les da sentido a su vida y abre un nuevo horizonte para la esperanza. Que la vida y el misterio de Jesús da sentido a nuestra vida si nos obliga de alguna manera a seguir construyendo. Sí, yo creo que la crisis que tenemos hoy, los mismos cristianos, es una crisis de sentido que nos ayude a mantenernos alegres, contentos, esperanzados. Y precisamente creo que la conducta histórica de Jesús, revelación de Dios y revelación de lo que es el ser humano, es una propuesta apasionante para encontrar sentido en la vida. Una propuesta alegre, una propuesta de vida. Evidentemente. Jesús, muchísimas gracias. Gracias por la charla, que siempre es edificante y divertida. Gracias por meditación sobre la Iglesia, lo que no se puede decir lo has escrito con San Pablo. Y gracias por lo que vendrá y por seguir en ese camino. Eso va a venir no solamente por nuestro empeño, sino que va a venir y está viniendo por esa presencia gratuita de Dios que continuamente origina nuestra historia, la acompaña y nunca la abandonará. Nos pincha como el alfiler para que levantemos el culo de la silla y nos pongamos a caminar y a trabajar siempre. Más que pincharnos para que obligatoriamente nos levantemos, nos sugiere para que libremente aceptemos. Y hay que seguir caminando. Muchas gracias, Jesús. Pues nada, muchas gracias a ti y al público que nos va a escuchar. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.